Bienvenidos a Semana en Vivo. Uno de los temas que yo creo que se planteó muy claramente la semana pasada fue la posibilidad de hacer un pacto nacional con las fuerzas del gobierno representadas por Iván Duque, el presidente Iván Duque, y la oposición. Y yo creo que eso comenzó a darse de alguna manera en esa reunión que duró tantas horas hasta la 1 de la mañana la semana pasada. Esa foto de la gente trasnochada toda saliendo y por primera vez el nuevo movimiento o partido político de la FARC fue a Palacio. También estuvo allá y se dio la mano con el presidente y Timochenko. Estuvieron allá todos dos viéndose y siendo parte de lo que es este país. Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo. ¿Podrá haber o no pacto nacional? ¿Fue esta foto que todos recordamos, la foto del futuro de Colombia, o es simplemente una foto? Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo y por eso quería de una entrar a hacer la presentación aquí de nuestros invitados hoy. Como siempre, Angélica Lozana, bienvenida aquí a Semana en Vivo. Un gusto estar acá y muy feliz que esa noche fuese convocada porque la ciudadanía se hizo sentir en la consulta anticorrupción. Sentó a todo el mundo en la mesa y puso a la clase política a pensar en sintonizarse. Senadora por la Alianza Verde y además promotora muy fuerte de la consulta anticorrupción. La felicito además. Gracias. Que no habíamos dicho Gracias eso. a ustedes aquí por el análisis. No, ni me ha faltado. Sorpresa, fue una sorpresa. ¿Cuánto nos ponía? No, yo le ponía mucho menos, fíjese. Yo le ponía 8, si era mucho, 8 millones. Hemos llegado a una conclusión. Los 0 amigos nos ponían 4 millones y los más amigos generosos, 8. Fíjese, no, cuando yo empecé a ver que subía de 8 ya me empecé a sorprender. Y también está María José Pizarro, representante de la Cámara por la lista de la decencia, también estuvo en esas reuniones, ¿verdad? Sí, estuvimos allí acompañando a Angélica, acompañando a la ciudadanía y bueno, también muy felices de contarnos entre los amigos de Angélica porque también estábamos poniendo 8 millones. ¿Ah, sí? Todo el mundo está claro. confesando. Sí. Y también está Julián Gallo. Buenas noches. No le voy a decir su nombre anterior, pero Julián Gallo, senador por el partido de la FARC. Así es, tuvimos la oportunidad de participar en la Por primera reunión. vez usted hizo un trino, diciendo yo estoy entrando por la puerta de Palacio, por la puerta de frente de Palacio. Por la séptima, como dijo Matador, y no por el sótano como entraban otros. En el periodo anterior de Juan Manuel Santos al Palacio de Nariño. Antes de Santos. Sí, por eso, el periodo Uribe. Anterior al de Juan Manuel Santos. También fue histórica esa reunión de ustedes y además el presidente Iván Duque los saludó y les estrechó la mano, como así fue. Los miembros, pasó con Pienso todos los que demás. fue un gesto político muy importante, que no esperamos que se fuera a dar tan rápido, esa es la verdad. Bueno, y también está aquí Samuel Hoyos. Ya llegó el senador, estaba yo tratando de hacer para allá para ver que usted... No, hace rato que estoy aquí. No, que hace rato. Ya casi me que pillé no. todo, además el nuevo peinado de Angélica le luce mucho. Solo por hoy. Se ve más joven. Y el mío... No, usted está ahí, el maquillaje, todo. La noche de las reinas, María José. Sí. ¿Qué tal? Le Están muy tocó bellas decir todas. bien. Gracias. Bueno, pero yo iba a presentar a Samuel Hoyos, representando a la Cámara por el Partido Centro Democrático y presidente de la Comisión Primera. María Jimena, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá como siempre. Usted estuvo también en esa reunión. Así es, estuvo en la reunión, creo que fue una reunión muy importante, donde el presidente Duque está dando pasos, tratando de consolidar acuerdos que convoquen a toda la sociedad, a todos los partidos políticos, y eso sí que son gestos de paz. Sí, es muy interesante. Pues, me gustaría, puedo comenzar con Roy Barrera, senador por el Partido de la U, que llegó un poco tarde. Bienvenido aquí a Semana en Vivo. Usted estuvo en la reunión. Sí, en la reunión del miércoles. Sí, del miércoles. En Comencemos Palacio. ya esta ronda y esa es una pregunta para todos.
¿Cuál fue su impresión y qué le pareció que pasó en esa noche? Yo creo que fue una muy buena reunión, tuvo mensajes positivos varios. El primero es un hecho político que hay que reconocer la capacidad de convocatoria que muestra, la voluntad de convocatoria además, el nuevo presidente Iván Duque, porque allí se sentaron todos los partidos políticos de todo el espectro nacional y porque eso no había ocurrido en los últimos 20 o 30 años. Sí, es impresionante. En el gobierno Santos nunca pudo haber esa convocatoria porque el Centro Democrático, que era oposición, no asistía. Pero tampoco En el nos gobierno, invitaron. algunas veces sí. Algunas veces Los sí. invitaron. Y en los verdes, que eran oposición independiente, Los asistían invitaron. a los temas nacionales. En el gobierno Uribe, pues hubiera sido impensable que hubieran podido invitar no solo a Petro, sino a Julián o a Rodrigo Londoño, a las ex-FARC, ahora partido político. De verdad que ese es un gesto importante. Esto, el hecho de que Iván Duque, presidente del Centro Democrático, reconozca digamos, la directriz política, la presencia política de las FARC, y que ustedes también, me refiero a Julián, hayan entrado al establecimiento reconociendo el Estado de Derecho, tiene un efecto muy importante. No, ojalá no entren al establecimiento. Yo quiero mostrar la foto, primero que todo la foto de Timochenko, o mejor Rodrigo Londoño. En este momento está, mire, sentado ahí en el Salón de Gobelinos, ¿es ese? Salón Bolívar. Salón Junto Bolívar, a- perdón. Salón junto a Bolívar. la U. Junto a la U es Luque, ¿sí? Es, Sí. es Luque. Y Aurelio. Aurelio de Y Luque. al lado estaba Roy. Y al otro lado aquí, ¿ese es quién? Ese es... Estaba este es, De el Luque, compañero. Iragorri de Luque. La U y Asfalto. Julián Gallo, que no se le ve Correcto. sino la carga, con perdón suyo. Estaba No se le ve concentrado. bien. Pero yo quería comenzar por esa foto. ¿Qué significa esa foto? Es, sin duda es muy importante porque toda la clase política comprendió que la votación del domingo, 11.700.000 votos, es para todo el mundo. Votaron los electores de todos los partidos, de todas las tendencias, y esto no se queda en, ay, nos faltaron 5 centavos. Eso es lo importante de esa mesa. Dijeron, hay que cumplirle a la gente y vamos a cumplir y vamos a adoptar estos 7 mandatos. Entonces, lo primero es que se trazó una hoja de ruta muy breve hasta el 17 de septiembre, máximo radicar los proyectos que cumplan los mandatos de la consulta anticorrupción, un par más de la Fiscalía, la Procuraduría del Gobierno en la primera tanda. En simultánea, o no sé, el jueves sabremos la reforma política y otro tercer paquete con iniciativas excelentes que mencionaron todos los partidos. Si esto, María Jimena, se cumple, primero, en diciembre, toda la clase política le estaría cumpliendo al país. Y el año entrante ya elecciones, o sea que hay ahí una campanita de pilas, muévanse. Y segundo y más importante, si esto cuaja y sale bien y esta mesa es fluida y hay todo el respeto que hubo aquella noche, intercambio de ideas, podemos encontrar una metodología para después meterle el diente a la reforma a la justicia, por ejemplo. Sí. Después, si esto... Usted estaba esperando, y bueno, vamos a después, usted salió muy contenta en la reunión. Sí, muy Veo, contenta. Por el trino que... puso Luego y me por la- desinflé porque yo creí que nos iban a poner hoy lunes 8 de la mañana. No, que para el jueves. Vamos a eso ahorita Pero bueno, después, pero su vamos a ver primera cómo es la impresión fue metodología. esa. Excelente. Mi primera impresión es muy positiva y sobre todo que la clase política con humildad, que los políticos no lo somos, dijeron aquella noche, es que no damos 3 pesos por esa consulta, lo dijo Aurelio Iragorri, presidente, lo dijo, la clase política no da 3 pesos por eso y aquí nos tienen sentados. ¿Quién es la gente? La ciudadanía que se expresó y que está hasta aquí y que el mandato es en diciembre adoptar, máximo en esto tiempo tramitar, adoptar los 7 mandatos de la consulta. Eso sería un mensaje de poder a la gente, poder ciudadano enorme, sobre todos nosotros los de todo el espectro político. María José, usted también estuvo allá y por primera vez llegaban a Palacio también después de las elecciones. Usted fue con Petro y con Gustavo Bolívar, ¿no es verdad? Así es. Y le entregaron también, además de esto que tiene que ver con la consulta anticorrupción, los puntos que traía la consulta, usted les entregaron también una serie de puntos sobre los cuales usted creía que podía haber también un consenso. ¿Cuáles fueron y cuál fue su impresión en esa reunión? Bueno, la propuesta era llevar una serie de puntos que retroalimentaran ese primer enorme gran paso que se dio con la consulta anticorrupción. Creemos que realmente para digamos, combatir, de alguna manera superar
darle de frente al problema de la corrupción en el país, tenemos que ser además muchísimo más ambiciosos. La consulta abrió la puerta para que se pudieran llevar otros temas y se pudieran de alguna manera agenciar. Dentro de estos temas hablábamos de un tribunal de aforados, que es parte de la reforma que, es parte, se cayó. Que exactamente. Era parte. Hablamos de respetar, obviamente, a la Corte Interamericana en el tema de darle garantías a los ciudadanos. Hablamos de reformar el Consejo Nacional Electoral, justo salíamos de la elección, y de alguna manera crear una Corte Electoral que permitiera Lo con mismo de la independencia, reforma que se cayó. exactamente, un banco público para los recursos en las campañas. Bueno, y digamos, estos a grandes rasgos, los puntos que se presentaron, pero digamos, sí fue importante que hubiésemos sido convocados, no solamente porque habíamos sido promotores, así como el Partido Verde nos acompañó en esa segunda vuelta, nosotros acompañamos de manera decidida la consulta anticorrupción. Creemos que la gente que nos acompañó en la segunda vuelta también se puso la camiseta y se fue de manera autónoma a hacer campaña, no era solamente nosotros liderando de alguna manera, sino que la ciudadanía lo hizo de manera autónoma, lo cual nos parece aún más importante. Pero una pregunta, ¿usted Dime. qué sintió en esa reunión? O sea, ¿qué le reconoce a Iván Duque o no le reconoce a Iván Duque? No, uno tiene que, claramente que le reconozco, como decía Roy, la voluntad de haber invitado a todos los sectores políticos de este país y a todas las fuerzas políticas sin dejar ni una por fuera. Yo creo que eso fue una importantísimo. cucharada, María Jimena. Esa noche conocimos un partido político que se llama PRE. No sabíamos si el señor se presentó y dijo, tenemos personalidades de enero. Exactamente. O sea, tiene se llama PRE. Afrodescendiente. Ah, Estaba sentado de las al lado. curules de los afros. Sí. Y No. Él dijo que tiene personalidad jurídica de enero y por eso no alcanzaron a presentarse. No es pero tienen personalidad. O sea, ¿y es la decir, reunión sin cómo dejar fue? a nadie por fuera. Una Fluida. buena vibra, la reunión por dentro. Sí, fue fluida, ¿O qué? todo el ¿Qué mundo pasó? se escuchó, Sí. todo el mundo que quiso hablar habló, eso es importante. Hasta la medianoche, ¿no? La Sí. reunión duró 5 o 6 horas. Y a mí me parece, María Jimena, usted pregunta cómo fue el ambiente de la reunión. El solo hecho de que convocados fundamentalmente por la consulta, fundamentalmente por Angélica y por Claudia, que estaban además en el centro Las de la firmas, mesa. los 11 millones. No, yo Los sé, votos, pero hay que ¿verdad? hacer ese reconocimiento. Y gracias por la humildad, pero ustedes hicieron una tarea heroica con esa consulta, contra viento y marea, contra quienes dijimos en su momento incluso que las preguntas no eran suficientes, eran frágiles. Pero el mandato popular, la voz de 12 millones de colombianos es mucho más importante que la redacción de las preguntas. No, por eso te Para la decía- redacción las aprobaremos en el Congreso, las robustecemos, pero además una cosa que fue común, María José estaba allí y ustedes estarán de acuerdo, Samuel, Julián, y es que todos los partidos coincidieron y coincidimos en que era la oportunidad de cambiar el modelo político colombiano arrancando de raíz el sistema clientelar con la reforma política. La gran reforma política anticorrupción es la reforma constitucional, que puede acabar con los gamonalatos, con la compra y venta de votos, con la microempresa electoral, cerrando las listas, con la financiación estatal. Ese sí es un gran cambio en la política, porque la política colombiana es un pantano de clientela. Es la madre de la corrupción. El origen del poder es corrupto por cuenta del pésimo invento de la lista abierta, metida con narcotráfico, metida con corrupción administrativa. María Jimena, Digamos para- que yo diría que la reunión de alguna manera refleja una realidad política que a veces en medio de la polarización tan grande que se generó a raíz del proceso de paz no ha sido percibida por muchos sectores de la sociedad. Los resultados de las elecciones que se dieron, la primera y la segunda vuelta, la consulta anticorrupción, todo eso hace parte de un nuevo ambiente político que hay en el país a raíz de la firma de los acuerdos. Yo digo que eso es innegable y en esa medida consideramos que el gesto del presidente Duque de convocar esa reunión refleja mucho realismo político. La capacidad de él recién posesionado en medio de un ambiente político muy enradecido, entender, digamos, ese detonante político contundente que fue esa consulta para decir, aquí hay una oportunidad. Me parece que ese es un hecho que va a detonar también hacia el futuro, decimos nosotros,
cambios indiscutibles, porque ese mandato ciudadano que surgió con esa consulta va a ser muy difícil, por no decir que imposible de burlar por la clase política colombiana. Samuel, ¿usted qué opina de esa foto? De ver a Rodrigo Londoño, se me olvida, ya con tantos nombres, Rodrigo Londoño y a Julián Gallo en Palacio de Nariño. Pues María Jimena, compartiendo primero, con todos los demás. Debo decir que el presidente Iván Duque demostró de nuevo su talante conciliador, su disposición a buscar grandes consensos sobre temas que son esenciales para nuestra sociedad. Yo a veces siento que en Colombia necesitamos refrendar el contrato social y buscar unos puntos, unos acuerdos sobre lo fundamental, así como decía Álvaro Gómez, no Petro, sino Álvaro Gómez. No, todos le reconocemos la autoría de la frase. Y uno de esos Álvaro Gómez es la lucha contra la corrupción. ¿Centro se la quiso? Solo y en que eso, mi opinión era solo una frase, pero ese es otro debate. y en histórico. eso, que era frente a la justicia. Claro. Pero la lucha contra la corrupción también tiene que ser un punto donde todos estemos de acuerdo. Hay que hacer algo. Y los colombianos pues han dado de nuevo un grito desesperado en contra de la corrupción, que se manifestó en la consulta. Y creo que esa noche el presidente Duque logró sentar a todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. No sabía, me acuerdo pues de lo que han dicho ustedes. También quisimos sentar. Hubo voluntad de todos. Sí, también. hubo voluntad. Y crear de una todos. mesa técnica que trabaje, ya ha pasado un poco, utilizando palabras de Jorge Humberto Botero, columnista de la revista Semana, un poco el frenesí moralista, y buscar soluciones técnicas que le permitan al Estado hacer una lucha eficaz contra la corrupción. Cuidado con el moralismo y lo de las drogas, porque eso sí que es moralista. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad. Todos coincidimos en unos puntos en los que estamos de acuerdo. Cada partido después planteó una serie de propuestas donde, bueno, allá empiezan a notarse diferencias y eso es lo que tendrá que resolver la mesa técnica, pero la disposición del gobierno de sacar adelante una agenda contra la corrupción y de los partidos en apoyar esa agenda, pues me parece que quedó No me contestó plasmada. la pregunta de qué sentó usted. Pues hay una realidad política que tal vez yo quisiera que fuera distinta, pero hoy las FARC son un partido político. Nosotros hubiéramos querido que primero se sometieran a unos procesos de justicia, sobre todo aquellos que son responsables de crímenes atroces, antes de estar sentados en el Congreso, antes de ser un partido político, pero hay una realidad. Y como el presidente Duque ha dicho y queda demostrado, no va a hacer trizas los acuerdos. Quienes efectivamente renuncien a la violencia, participen en democracia, respeten lo acordado, van a tener un tratamiento diferencial, pero seguramente tendrán que someterse a todo el peso de la ley aquellos que no lo hagan. Es que merece un comentario al margen sobre lo que ha dicho Samuel, porque queda en el ambiente algo que se ha dicho durante 8 años. Es que el proceso de paz con las FARC no fue un proceso de sometimiento a la justicia, fue un proceso de diálogo y un proceso de paz en el marco del DIH, y eso hay que comprenderlo porque, claro, parece fácil decir qué bueno que estuvieran primero en la cárcel. Para empezar, y esto sí es fácil de entender, había que ir por ellos, ¿no? Y 54 años fueron por ellos. Pero además había una historia que no es momento de recordar porque el tiempo en televisión es breve y porque estamos en momento de paz. Pero aquí hubo una historia de 9 guerras civiles, de la guerra de los 1000 días, de la violencia liberal conservadora, de cortes de franela, de despojo de los campesinos liberales. Aquí hay una historia de violencia en el campo y por la tierra que generó también unas reacciones. Y claro, después se degeneró esa violencia. Pero esto no es tan fácil como decir, es que ahí hay unos señores, métanlos a la cárcel, porque dejar esa narrativa viva es negar la paz, como hizo el ministro Botero hace apenas 2 días, para mi sorpresa. Le preguntan reiteradamente, pero bueno, algo de bueno ha tenido la paz. Y dice, no, yo lo que creo es que la guerra se transformó. Es decir, le cuesta dificultad al propio ministro reconocer que hay una paz que reconoce el mundo. Y yo pues eso sí quiero dejarlo un poco sobre la mesa, pero quiero resaltar algo positivo. Simplemente una respondiendo a la pregunta de María Jimena, ¿qué opina de la foto? Hombre, yo sí insisto en eso,
hubiera querido que los criminales de lesa humanidad primero pasaran por la justicia antes de ir al Congreso. Ahora, que las FARC quiere participar en política, 45 fueron al Congreso. Pero déjeme o que miles de colombianos no pasaran por que la las tumba, FARC eso quiera también es participar en importante. política, me parece No, un es que paso querramos, es muy que somos importante. una realidad política. Me parece muy importante, Así no lo quiera pero reconocer. simplemente era respondiendo a esa pregunta. María Jimena, perdón, voy a decir solo dos cosas que creo que son importantes en este momento. La grandeza de Duque, yo en eso difiero, no es haber logrado sentar, yo reafirmo, todos quisimos ir a sentarnos, pero la grandeza de él estará en lograr hacerlo, en lograr convocar a todas las fuerzas políticas para un sinfín de temas que están pendientes. En Este lo fin de puso la semana, ciudadanía. exacto, lo puso la ciudadanía, pero Así en es. este fin de semana fueron asesinados ¿cuántos líderes sociales? 4. Cuatro, por eso No, digo, pues van ¿cuántos? casi 2 diarios. Y casi uno diario. Ustedes hicieron una lo que propuesta sí ahí. creemos A es ver, que ¿cómo es esa? y queremos y digamos no nos hemos cansado de repetirlo, la próxima reunión, que ojalá sea muy pronto porque esto se está incrementando y no es por ser dramático, sino porque te decía, cada vida vale y enormemente, y sobre todo cuando estamos hablando de líderes sociales. La próxima reunión tiene que ser alrededor de este tema para proteger la vida de la gente que también Esa fue está una propuesta que llevó Gustavo Claramente. Petro a la Y yo reunión. creo que el llevamos y la gobierno, yo creo que el manifestamos. gobierno Mire, está de acuerdo en eso. Que ya esta esta mesa situación de los líderes, no solo sea para el tema de la corrupción, sino eventualmente para el Para tema más de reforma a la justicia, el tema de reforma Pero primero política va a estar la y vida una de los necesidad colombianos y las imperiosa que es Yo esta pienso serie de vea, asesinatos que hay que de alguna pararles. manera ese consenso Cuidarlos. que se mostró en este tema de la lucha contra la corrupción debe reflejarse ya, inmediatamente, frente al tema de la violencia política, expresada fundamentalmente en el asesinato sistemático de líderes sociales, populares, y consideramos nosotros, es una propuesta que le vamos a hacer al país. Cuando estábamos en La Habana, llegamos a hablar de un día de constricción nacional, en el que todos los sectores nos reuniéramos y reconociéramos públicamente que hemos tenido que ver con esta tragedia que vive hoy en día Colombia. Entonces, hoy en día, a raíz de los asesinatos sistemáticos, decimos, pongámonos de acuerdo, ya lo hicimos frente al tema de la corrupción, paremos un día, todos los sectores, de común acuerdo, el Estado, las iglesias, los sectores sociales, los gremios, y digámosle a aquellos que están empeñados en mantener a Colombia atada al pasado de la guerra, que no estamos dispuestos, así como no queremos más corrupción, que se siga utilizando la violencia para asesinar a los liderazgos regionales. Es que es la expresión del liderazgo de la Colombia profunda, es la negación de la verdadera democracia. Entonces decimos, hagamos un pare, una especie de movilización nacional que logre conmover el alma nacional para que no siga sucediendo esta Y un tragedia. mea culpa, ¿no? Por supuesto, No, y hay por también supuesto, otro tema porque que es todos hemos importantísimo. tenido que ver en esta tragedia, tenemos responsabilidades. Una pregunta antes, ¿cómo fue la invitación de Palacio a ustedes? Bueno, yo recibí una llamada de la ministra invitándonos a Palacio. Le dije que por supuesto íbamos a ir, que valorábamos mucho esa invitación y que iba a acudir con el presidente del partido. Bueno, si este país no está cambiando, pues ustedes me dirán Claro que que entonces está yo cambiando. Está estoy cambiando. loca. Cambia, no, mentira. Vamos a ver si este pacto nacional, que por lo menos está bien planteado, puede tener cimientos buenos para crecer, como dice aquí Samuel, hacia otros horizontes, no solamente en el tema de la corrupción, sino en otros temas que en realidad nunca han tenido un acuerdo y donde las reformas no se han podido llevar a cabo precisamente por esa falta de acuerdo entre las fuerzas políticas. Eso pasó durante los 8 años de Juan Manuel Santos. Volvemos después de esta pausa, no se vayan, estamos en Semana en Vivo. Volvemos aquí en Semana en Vivo y el debate está aquí prendido tras bambalinas. Pero yo quería volverles a hacer la pregunta que hice al final de la primera parte del programa. ¿Ustedes creen que este es un comienzo que vale la pena, o sea, un comienzo promisorio? O porque usted lanzó aquí una frase, usted salió muy contenta de la reunión. Mucho. Angélica. Pero ahora está como jajajajaja. ¿Por qué? Pues- usted esperaba que los llamaran a todos antes. No, es porque, bueno, yo soy intensa y yo esperaría No haberlo me reunido hoy. diga, usted es intensa. No, Ve, ¿sabe no por qué? sabíamos. Porque Eso me tuve parece como muy bien. una preocupación y una alarma desde el viernes, porque ¿Por qué? abrimos el periódico El Tiempo
página entera. Listo el acuerdo, se congelan salarios de los congresistas. Y la ministra explica que ya se hizo un acuerdo. Entonces, yo expliqué, dijimos, no, aquí el único acuerdo es nos vamos a sentar en una mesa con el mandato de sacar adelante los 7 mandatos en tal fecha y vamos a discutirlo entre todos. Pero, ¿qué tal yo decir que hubo un acuerdo para prohibir la pauta estatal en los medios de comunicación? Pero, Angélica, eso lo dijo Paloma Valencia aquella ese tema de noche. congelar los sueldos de los Lo congresistas propuso el Centro Democrático. y en ese había un amplio consenso frente a ese tema. Ahí nadie le contradijo a nadie ese nada. No, ese es que día. sí, el hecho de que nadie saltara a contradecir. Ahora, es verdad no que los quería acuerdos decir que solo era van a ser consenso. producto De de la lo Nadie que le salga faltó a de la Gustavo, mesa. mesa. Pero cuando ese día, cuando se Claramente habló, tiene esa era una forma. alternativa que parecía tener Una alternativa que consenso por parte mencionaron de unas los personas, distintos pero es que es partidos. gravísima. Roy, que estuvo en La Habana, o Julián, sabrán mucho más. Pero, ¿qué tal yo decir, María Jimena, mira que hicimos un acuerdo aquella noche y prohibida la pauta en semana y en el tiempo? No, eso es una propuesta muy válida que hizo el Centro Democrático. O Gustavo Petro dijo todas las cuentas estatales, Una desde banca una pública. alcaldía hasta la Una cuenta presidencia, única Sí, lo dijo. nacional. en una cuenta única, en un nacional. banco público. ¿Todas las cuentas? Todas las- Todo. No, pero las es que es una ideas. propuesta muy Del Estado. interesante. No, es muy Expliquémosla interesante. brevemente. A ver, no, ¿cómo es? espérate, pero La lo que yo quiero plata de redondear, los colombianos, perdóname, que va las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios, Va en los bancos y en va a cuenta los de bancos intereses. privados. Y se la cuando roban. podría ir a una banca pública, me parece una propuesta renta buena. A mí me intereses. gusta, yo estoy de acuerdo. No, suena muy interesante. Lo que yo lo traigo como ejemplo es, hay que ser muy Y esa delicado propuesta no ha en la salido pública. Esta es construcción. la primera vez que No, la lo oigo. hizo, La dijo esa él cuenta lo hizo única del público, el Estado problema para es que todos los no. dineros públicos. Pero Ok. entonces Interesante. lo que yo quiero cerrar es, el único acuerdo es que en esa mesa, máximo el 17 de septiembre, van a surgir los textos que se van a radicar para cumplir en primera medida los 7 mandatos de la consulta anticorrupción, porque es para cumplirle a la gente, más 2 proyectos de órganos de control del gobierno. Luego viene la reforma política construida a 1000 manos entre todos y luego otros proyectos interesantísimos como esos. Pero entonces uno no puede, ¿qué tal yo venga aquí a Semana en Vivo y digo, no, hubo unos acuerdos sobre banca pública, sobre publicidad? No, fueron comentarios. ¿Usted fue y que llamó a nadie la refutó. ministra? Yo le tuve que mandar una carta el viernes a hacerla pública, pero pues usted cómo compite con una página entera de declaraciones de la ministra. Entonces lo que a mí me estamos parece- diciendo no, yo no es soy que tan aquí ya hubo pesimista, un Angélica, acuerdo. yo estuve allí y a mí sí me parece, pero los compañeros pueden contradecirme, que hay en verdad un Hay consenso que sobre ser temas delicado gruesos. en los acuerdos. Todo el mundo estuvo La de acuerdo en información. sacar adelante los puntos que votaron los colombianos, incluso aquellos que parecen innecesarios o redundantes. Pues mejorémoslos, el pliego tipo ya existe, extendámoslo. Existe Extenderlo para Que la infraestructura. publicidad de la creación de renta ya existe, extendámosla. No, no Así existe, es, Romy. no, pues existe. es pública, por lo Ante la menos función la pública, nuestra es sí. pública. Ante La la UIAF función conoce pública. toda la información. Pero Pero la aquí es UIAF. Pero estamos de importante acuerdo, para la vamos a gente. hacerla Por eso es pública. extenderla. E inclusive los temas que nada tienen que ver con corrupción, sino con otros asuntos, pero que los ciudadanos los votaron, como la limitación de los salarios y de los periodos, vamos a aprobarlos. Yo creo que allí hubo consenso. Sí, en y eso, hubo consenso en la necesidad de cerrar las listas y de la reforma política. Yo sí creo que hubo un avance importante y que No, ahí muy hay bien. acuerdos. Los demás temas, propuestas de los partidos, pues irán a la mesa técnica. Pero me parece que no hay que soslayar el avance de un acuerdo nacional. O sea, usted es por un primer optimista. tema. Soy optimista Ahora y usted- creo como Samuel Yo también que es lo reclamo, posible cuidado. que a esa mesa técnica le vayan agregando otros temas que permitan un clima de entendimiento sobre temas nacionales y que le digan a los colombianos. y usted toca un sí punto se puede muy hacer importante. acuerdos aunque haya diferencias políticas. Toca un punto muy importante y es que no se puede separar el tema del el paquete legislativo contra la corrupción y la reforma política. Son dos cosas que van Espejo. De la mano, y claro. nos va a tocar, digamos, sacarlas conjuntamente. El presidente ya lo radicó. Por de eso, hecho. por eso hemos hablado de la lista ahí- cerrada, de la Sí. financiación, Pero de hay- las hay que- campañas, de los partidos, etcétera, porque es que la corrupción pues es un cáncer que ha permeado todos los espectros de la vida pública, bueno, no solo pública, pero que requiere intervenciones estructurales Claro.
que no se va a acabar, que no hay Corrupción que no es nueva, ¿no? Ahora, eso una digo- que no es nueva, pero Una María píldora. Jimena, El general Ahí- Rafael no. Reyes, María José, Pero en el un último rol. año de su mandato, se robó el erario nacional también me sé tu y nombre. se voló en un barco platanero. El general Reyes, que es héroe de la patria. No, pero Pa' un hay una datito, cosa, ¿no? Pero, a ver, hay una vea. cosa Y otra que es cosa muy que hay que importante. tener claridad. Samuel, la con reforma respecto a lo política- que tú estás Momento. diciendo, María dos José. segunditos, con respecto a lo que tú estás diciendo. Y después habla El Julián. problema de la corrupción es tan profundo que, como yo dije al principio, los 7 puntos son un punto de abrebocas. partida. Realmente, si Duque está comprometido y su gobierno en la lucha contra la corrupción, tiene que tener un paquete de medidas del Estado integrales. Ahí es donde se va a ver realmente el compromiso, porque estas son el detonante, el punto de partida, pero la corrupción permea todas las esferas políticas, gubernamentales, desde lo local a lo nacional. Entonces aquí tiene que haber un compromiso que ¿Pero usted es realmente vaya optimista mucho más o allá. no? Sí, solamente que como uno es optimista, yo creo que podemos seguir avanzando y seguir avanzando nos compromete a todos con O sea, discusiones. nosotros partimos Pero vea, del hecho de que espérate, y ya esa, estoy- esa consulta y ese acuerdo que ya hay de alguna manera, digamos, en que vamos a sacar estos 7 mandatos, indiscutiblemente es el punto de partida. Pero sí estamos convencidos que debe ser una decisión política muy grande de todos los sectores la que determine que se pueda avanzar en transformaciones de orden estructural para que efectivamente la corrupción comience a desaparecer. ¿Qué tipo de medidas? Indiscutiblemente una reforma política, eso es fundamental. Decimos nosotros, porque de alguna manera la separamos, una reforma electoral. La rama electoral debe separarse No, y como el una Consejo rama del Nacional poder Electoral público. tiene que Dentro de desaparecer, eso, el sí, Consejo sí, Nacional, sí. porque miren lo que está sucediendo. Es más fácil. Ese mismo día miren lo que veníamos está de la sucediendo. elección. Es más fácil No, acabar con el ese día Consejo Superior de la veníamos- Judicatura. Pero No, ese es día que miren veníamos lo de que una está elección del sucediendo. Consejo Nacional Electoral. Acabamos de terrible. elegir el Consejo Nacional Electoral. Sí. Se elige obviamente por las mayorías con el sistema que hay en el Congreso. Y entonces tenemos un Consejo Nacional Electoral Que no representa- de mayorías que regula los derechos de las minorías. Y por eso tenemos ese contrasentido, que un movimiento político que acaba de tener 8 millones de votos no tiene personería jurídica. Entonces, eso hay que acabarlo, digamos. El Consejo Nacional Electoral no puede seguir obedeciendo a la criterio composición de los político. claro, Mira, no puede ¿me permites ser. una Entonces cucharada? hay Samuel. elementos, digamos, Sí, que le robamos la estructurales que hay palabra. que modificar. Samuel. Vea, efectivamente no es nuevo el fenómeno de la corrupción, pues existe desde Caín y Abel. Desde el Y- código de Hammurabi. Y me diga. probablemente Pero en no Colombia logremos se ha con esto, tecnificado muchísimo. no logremos con esto acabar con la corrupción del todo, desafortunadamente, y se va a generar una gran expectativa y ojalá no se genere una gran frustración. La mesa técnica, por eso no puede convertirse en una colcha de retazos, en una carta al niño Dios donde le empecemos a meter de todo, sino efectivamente que sea una mesa técnica, donde no solo participen los partidos políticos, el presidente Duque ha convocado un vocero por partido político, sino también yo creo que la academia debe tener un papel importante ahí y otra serie de instituciones que puedan darnos herramientas técnicas basados en hechos, qué ha funcionado en otros países, qué medidas se pueden tomar, porque hay veces nos dejamos llevar por la tentación de lo políticamente correcto que después no termina incidiendo efectivamente Pero, Samuel, en la lucha ¿puedo contra decir la algo? corrupción. Yo creo que ese tipo de diagnósticos ya están hechos en Colombia hace mucho tiempo, precisamente porque hay varias veces se han presentado en reformas, reforma política, la reforma política ya sabemos que hay que hacer, hay que reformar el Consejo Nacional Electoral, hay que hacer Cerrar la la Corte lista. Electoral, cerrar Pero las no listas, podemos- hay que pero hacer no la nos financiación podemos todo perder eso de está, ver- las campañas. pero no creo. la pregunta es que ahora, o sea, eso no se pudo política. hacer la vez Pero pasada. hay un primer 2 o paso 3 y veces. es la voluntad, tanto Pero- de los partidos pero como del ¿saben una gobierno. Pero la Por eso digo, pregunta, pero exacto, tenemos la que pregunta que llegar le a quiero hacer, decisiones momentico, la concertadas pregunta que le y quiero hacer no a Samuel y al Centro Democrático es, Así que arreglen esta la vez buena voluntad. la voluntad del gobierno del Centro Democrático es sacar adelante esas reformas, porque la vez pasada Claro. no las sacaron.
La No las voluntad apoyaron. de este gobierno Este es sacar adelante, del gobierno del presidente Duque vez pasada no la y hundieron. de su Sí, bancada por de eso. gobierno, que es el Centro Democrático. Bueno, es una la- ventaja es la, esta es vez. la Es una voluntad, ventaja, sí. sacarlo Porque adelante. nosotros sí No. las vamos a apoyar. No. La vez Claro, pasada, la oposición el Centro Democrático velará por el país. El Centro Democrático, cuando se discutió la reforma Esta política, misma reforma política. planteó una serie de reformas y de alternativas Pero que no fueron votaron, hundidas. no la votaron. Entre ellas, la lista cerrada. No, pero no la entre votaron. ellas, El Centro Democrático en el la Senado lo financiación pública a las campañas políticas. Entonces, Un llamado sí hicimos técnico una atención serie para de recoger algo cosas. que dijo Angélica, que no se puede quedar porque tiene toda la razón. Ella decía que tenía cierta angustia porque en lugar de trabajar el lunes se citó para el jueves. Llamo la atención sobre este asunto. El presidente Iván Duque dijo ayer, de nuevo, creo, reafirmando la necesidad de la reforma, que ella debería operar En el inclusive para las 19. elecciones de octubre. Eso significa que tanto Más esta rápido. reforma como la limitación de periodos, de salarios que son constitucionales, hay que aprobarlas en 4 debates ahora. Y no se puede perder tiempo porque la mesa técnica es importante, pero si la academia y los foros y las organizaciones, no. El primer debate y las ponencias de estos temas tienen que estar en un par de semanas en las comisiones siendo Máximo el aprobadas. 19. Incluso algunos con mensaje de urgencia del gobierno. Y si hay Ese es el voluntad pacto de que va a partidos, hacer no, mensaje que de todo se urgencia. tramitaba María Jimena, dos detalles. Es simplemente, es tan bonita la oportunidad que tenemos que todos tenemos que actuar con un rigor y juicio y cuidado. Por eso toca también pactar protocolos de información, porque si uno da por hecho una cosa y el otro otra y vamos Pasa a lo que medio, pasó el viernes. pues se arma un enredo que daña la confianza. Y lo otro, la ciudadanía. Esta mesa surge reconociendo el liderazgo del presidente porque había podido no hacerlo, lo hizo, de modo que eso es un punto para Duque, pero surge porque ustedes, de todas las tendencias políticas, de absolutamente todas, votaron esa consulta. Entonces su papel no ha terminado, tienen que estar encima, exigiéndonos absolutamente a todos, primero la vara de la consulta, y entre más alta ponga la vara la ciudadanía en todas las materias, pues mejor nos vamos a portar todos los El políticos. mensajito también de debe todos ir los para los otros sectores. 24 millones que no votaron, ¿no? Porque estamos Vale la celebrando pena. los 12 millones, pero fue la abstención más alta del siglo. Tampoco. Claro, no llegó ni al 33, porque si no hubiera llegado al umbral, 12 millones de aplausos, bienvenidos. No, pero Roy, 24 póngale millones no proporción. votaron. Este es un país donde le preguntamos por la paz y dijo que no. Pero yo- le Roy, preguntamos pero- contra la corrupción y hay el 70% no salen a votar. Pero mire Hay que que ahí hay una despertarlo. tarea. Pero hay una tarea otra con- cosa que usted con estaba el diciendo aquí registro. es un debate interesante, el tema de los partidos, porque usted tiene una pelea aquí con, no una No, pelea, pelea sino un solo. debate, Un debate interesante que me parece muy bueno plantearlo Pero si quieres, ya al final. Lo planteo rápidamente. Alguien mencionó aquí la columna del exministro Botero sobre el frenesí moralista. Y entonces Se refiere a lo Angélica del consumo de drogas, me imagino. Angélica advertía que hay otros moralismos peligrosos en los referendos o en los plebiscitos. Por ejemplo, los referendos que quieren coartar libertades individuales contra el matrimonio gay, en los referendos que quieren resolver el tema de las drogas por vía plebiscitaria. Llamo la atención sobre un asunto. Cuando en las sociedades se destruyen los partidos políticos y se considera que la política en sí misma es una porquería y hay que acabar con ella, llevamos años, 2 o 3 años con ese discurso, la ciudadanía repudia a la clase política naturalmente, y a eso salieron a votar la mayoría, y lo que queda es una comunicación directa entre el caudillo populista y el pueblo. Eso se Ahí llama voy yo. democracia emocional, populista, plebiscitaria, que destruye la democracia, porque no hay un filtro que permita que los temas Claro, se los vehículos Aquí voy. Los para partidos políticos hay que reinventarlos y hay que salvarlos. lo que dicen hay los que fortalecerlos en el politólogos, sistema digamos, que creen en la democracia, consideran que los partidos políticos son el vehículo a través del cual la democracia Totalmente. se representa y se vuelve participativa, pero son los partidos, Claro, ¿no? yo no quiero los aclararle grandes a No los Roy. caudillos. líderes Yo políticos. quiero aclararle a Roy y a la gente. La gente detesta los partidos políticos. Yo no. Lo que necesitamos es Los que políticos. ustedes se tomen los partidos, que exijan, si usted es más conservador, más de izquierda, más liberal, del que sea. Todos los partidos tenemos que mejorar. El verde tiene que ser mucho mejor. La U, no, yo no quiero destruir los partidos. Yo quiero es que los partidos sean serios y lo representen a usted. Que si usted dice es que yo soy del Partido Liberal,
la gente que está en cualquier cargo público por el liberalismo diga, ese me representa a mí, nunca lo había visto, Bueno, pero tiene clara la pero- agenda. pero- no, pero es un María deber Cristina, ser. sí hay quiero- otro no, María fenómeno Jimena, que se viene me dando. refiero al deber ser. Por eso la gente porque tiene que ese es votar el- por partidos y no por individuos. Por eso pero aquí hay, necesitamos- pero Pero aquí hay una otro cosa que es fenómeno que importante, se ha venido pues, hay dando en las varias- sociedades. Para eso sirve cerrar la lista. Hay varias cosas. Lo primero es que aquí se ha dicho que la consulta anticorrupción fue un mandato popular de ciudadanos, ahí sí retomaría la palabra de Petro, en el sentido de los ciudadanos libres que salieron a votar de todos los partidos, Todos, las incluido tendencias. el Centro Esa palabra Democrático. no es de Petro, Eso, ciudadanos libres son los- estoy diciendo, voy a retomarlo porque él lo Dice ha, así. lo ha dicho reiteradamente y lo ha dicho siempre, las ciudadanías libres, no porque él se está apropie de los patentado. términos, sí, esto también es importante. Ahora, cuando hablamos de un mandato popular, estamos diciendo que el pueblo, la gente, sale y dice, ustedes partidos que no me están representando, que llevan décadas no pasando unas reformas en el Enderécense. Congreso, enderécense y pónganse los pantalones, asuman estas causas que son nuestras causas, Y le exijan. ¿sí? Y le exijan a sus dirigentes políticos para que actúen en sintonía con esa voluntad, ¿sí? Entonces aquí no podemos decir y empezar el populismo, no, estamos hablando de una voluntad popular y estamos hablando también, porque entonces yo podría decirte, Gustavo Petro hoy no tiene personería jurídica y son 8 millones de votos, entonces le estás quitando, entonces bueno, hagamos la reflexión si debe tenerla Claro, pues para es que que no se dé la condición de conexión la ley para emocional. que Yo tenga el fenómeno de que votos. debería Sí, tenerla, tiene que pero tenerla. no es mi No, tesis. hay un La fenómeno democracia que se viene dando. emocional, que así se llama, emociones políticas, Martha Nussbaum, Jason Brennan, es un riesgo para la democracia, porque los populistas, que los hay, no los vas a negar, Y en y los todos los- caudillos y en todos apelan los- al odio, a la rabia, a la ilusión, Lo a la estás mentira, describiendo a la más a la fantasía. derecha. Pero No, además- hay Angélica, populistas de izquierda muy Hay un peligrosos. fenómeno que también. se está Y dando si en no, la ¿qué sociedad? qué opina de Chávez Y y es de el Maduro? Estamos de empoderamiento acuerdo en esa parte. Gravísimo. de las comunidades a través de los movimientos y las organizaciones sociales. Eso es Exactamente. innegable y se viene presentando a través, por ejemplo, de las movilizaciones que se han generado contra el modelo de explotación intensiva de la gran minería, de la defensa del medio ambiente, de los recursos naturales. Esos fenómenos expresan también movimientos y opiniones políticas hoy en día en la sociedad y eso de alguna manera es lo que se viene presentando y como consecuencia, entre otras cosas, de la pérdida de credibilidad y de legitimidad de los partidos Es que políticos. es todo lo y contrario. eso se tiene que Entonces, reflejar la gente también en la dice- reforma la política, gente empieza a creer en reconociendo la personería política, porque la política está y Vamos jurídica a- a esos movimientos. Uno a uno. A mí Dos me da detalles. mucho miedo. Mira, fueron Uno a dos. uno. Primero, Y después primero Samuel. nosotros con la Vamos, consulta. voy a hablar sí, Dos por favor, instituciones. Samuel, momentico, Samuel. A mí me da mucho miedo que en esto la afectada sea la democracia y las instituciones ¿Y por de la qué se va a democracia. afectar? Hay que buscar fortalecer efectivamente los partidos políticos y las instituciones. Entonces no podemos caer en un juego donde la víctima es la política. Hay que desprestigiar al corrupto, hay que perseguir al Claro. corrupto, pero la política hay que dignificarla. Claro. Y Sí, si sí, bien la consulta fue un mensaje muy fuerte, un mensaje que los partidos políticos y el Estado en general tiene que atender, no fue un mandato. La consulta no ganó. Ahora, pesar de que hay la un guerra problema sucia que hizo tu queda jefe, ¿no? sobre la mesa, que es el problema de la corrupción y la necesidad de combatirlo, es una buena excusa para sentarnos en una mesa, hablar de la corrupción, pero sobre bases técnicas. No necesariamente los puntos tienen que salir tal y cual como se preguntaron en la consulta. Esa A lo noche mejor la gente mesa dijo puede que sí. coincidir en que hay un punto que es innecesario o que ya existe en la ley o que hay que ir más allá. Así que esto simplemente es un pretexto para sentarnos a ver cómo combatimos la corrupción. Angélica, Pero yo creo que decir Angélica, que no, eso fue un Angélica, mandato ok, de ok. obligatorio cumplimiento Angélica, aquí- no es preciso. Angélica. Primero, yo quiero reivindicar. Usted estaba diciendo los que promotores- salió
¿Por qué? No, la Que consulta le faltaron 5 centavos Pero y la fue guerra- un milagro que igual haya que la salido paz. Usted está diciendo que era porque... por la guerra sucia, llena de mentiras y de ataques de quienes primero la aprobaron y luego la atacaron, encarnado en el expresidente Uribe. Es que la verdad Pero, fue una guerra Angélica, infame. pero también debes decir que la Y en consulta la se segunda pudo vuelta y en hacer la primera gracias a vuelta. que el Centro Democrático lo apoyó. Por eso es y tan me absurdo sorprende que luego se la echaran para capacidad de atrás. convocatoria que tiene el presidente Duque para que salieran 11 millones y pico. No, votar. pero ¿cómo Ah, va a bueno, ser entonces eso? ahora no No ha tuvo hecho nada uso que de mi ver. palabra. Pero Claro no que hay salió que Duque a votar y reconocerle. 11 millones de No, personas de salieron. acuerdo, la gente salió No, libremente. Samuel, yo te Pero- escuché, pero yo creo, yo te escuché, A ver, pero déjame para hablar. terminar, yo No, creo que pero- sí hay que reconocer esa convocatoria. Claro, pero hay que reconocer que aquí hubo Y el un apoyo del torpeo. Centro Democrático Déjame a que se hablar. hiciera. Oye, Bueno, pero estoy un corrigiendo apoyo. imprecisiones. No, claro, Claro. el Centro Democrático apoyó y gracias a ellos se aprobó y ellos definieron y exigieron que fuera después de segunda vuelta. Y luego, ay, eso es muy caro. O sea, ¿qué clase de maldad es esa? Niéguenlo si les parece mala. La aprueban y luego cambian de sentido. No he hecho uso de la palabra, está contestándole el señor. Hemos hecho uso de las instituciones. Primero, estos 7 mandatos se negaron 8 veces en el Congreso. Institución. Plan B, otra institución, Roy, la del umbral más alto, 33%. Ni siquiera el presidente famosísimo en su gran poder en el año 2003 pudo con el 25% de umbral con toda la maquinaria del Estado. Nosotros no tuvimos un peso, 110 millones de pesos nos donaron para la campaña Marimena. Y esto, el mérito es de la gente, yo no me voy a arrojar ese mérito, lo trabajamos, pero entonces aquí esta iniciativa está sobre las instituciones y a partir de las instituciones, entonces no nos salimos de ahí. Y lo último, aquí lo que se necesita es que la ciudadanía mejore la política, porque los políticos a lo único que le tenemos miedo, María Jimena, y me incluyo entonces para hablar de paridad en general, es a los votos. Y el año entrante y elecciones, ustedes pilas, exijan mucho, lo mejor que se merece este país, la mejor política posible que usted se merece, y exíjala. ¿Y sabe qué? Castigue el año entrante o premie el año entrante. Yo he dicho a todos María los Jimena, partidos. que los jóvenes en Francia del 68 no cambiaron ninguna ley, pero cambiaron la historia. Sí, claro, cambiaron. Este mandato ciudadano, que yo sí lo asumo como un mandato, como una voz muy fuerte, Sí. puede ser un punto de inflexión que no solamente limpie la democracia si hacemos la reforma política y las normas, sino que le abra un camino de consensos al joven gobierno de Iván Duque para poder ponernos de acuerdo en otras cosas, los derechos de las víctimas. Yo espero que el Centro Democrático nos acompañe al fin en la creación de las curules de las víctimas, en la implementación de la paz en el territorio, para evitar que se nos vuelva a incendiar el territorio, en las normas de equidad social. Hay mucho por hacer que ojalá lo hagamos Yo quería, con consenso. yo quería preguntarle al final de todo esto, un tema que usted acaba de tocar, no podía dejar de pasar la oportunidad porque está aquí Julián. ¿Dónde está Iván Márquez? Yo también quería preguntarte eso. Esa es la pregunta del La millón, curul ¿verdad? de Márquez se la deberían dar a una víctima de las FARC. Eso sería una propuesta interesante. O la curul de Santrich, Pero que está ¿por a qué no punto nos de ser aprobó las extraditado. 16 curules de las Habría víctimas? que dársela a una Pero víctima de las ese FARC. tipo de expresiones. Eso sí ¿Y que por qué sería no, y por qué no un se la damos a acto- una víctima de los un falsos acto positivos? no, es que También las no le víctimas parece, están o de representadas los en agentes del en Estado, o de los partidos paramilitares. Ustedes Pero negaron. es que ese Bueno, viejo bueno, discurso negaron sesgado. las- Bueno, pero Vea, Antico. Samuel, ustedes negaron las curules de las víctimas. circunscripciones para los territorios que históricamente han sido victimizados, para esas comunidades. De manera que no venga aquí a reivindicar las víctimas, que ese es un discurso habría que decir de que nos doble victimizó las moral FARC que ha también, ¿no? utilizado. Y los Y no paramilitares, solamente los hombres, pero bueno, seguramente te lo puedo no decir solamente. a nombre Más allá de propio, eso, que solamente más allá las de eso, solamente bueno, vamos a yo no estoy hablar de Por favor, silencio. responsabilidades del Silencio, Estado. silencio. Pero a ver, Una a ver, María respuesta, Elena, por no, favor. Nosotros Porque- tenemos que decirle al país que A ver. en este momento no tenemos respuesta de Iván Márquez. A él se le convocó, como, al igual que todos los integrantes del Consejo Nacional de los Comunes, a la reunión plenaria que tuvimos el fin de semana, y hubo compañeros que no respondieron, digamos, a ese llamado, y no tenemos Entonces- la última información que sabemos es que está en el área general de Está en Caquetá, el área, Miravalle. pero está en el área Miravalle. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la posibilidad de que él se haya devuelto a la lucha armada? ¿Se devolvió a la lucha armada o no? Nosotros lo que sabemos, y es lo último que nos hizo saber, es que él seguía ¿Hace cuánto? firme al proceso de paz. O sea, Hace no- Julián? mes y medio más o menos, que no tenemos una... Pues ¿Sí? yo creo que debían ponerle un plazo, digo yo, Sí. como partido político pacífico y desarmado que son, para que exprese si sigue o no sigue en el proceso y si sigue o no sigue en la jeta.
Yo que he defendido el proceso de paz, me parece que ese limbo no puede continuar, porque es dañino para las FARC, dañino para la paz. Deberían ser ustedes los primeros en exigirles. Pónganle un plazo, porque lo que ha hecho me parece un error enorme. Cualquiera que sean las dudas, las incertidumbres, los miedos, el sobrino, la extradición de Santrich, él tiene que definir si sigue o no sigue en el proceso. Sí, en la declaración que ustedes conocieron, la declaración política de hoy, estamos precisamente precisando que el partido, la dirección del partido, la decisión mayoritaria de los quienes estuvimos en el Pleno es que no vamos a avalar ninguna conducta que se exprese por fuera de los acuerdos de paz, digamos, allí hay ya una declaración. Y tercera pregunta, ¿y está con el Paisa y Romaña o ni idea? Nosotros lo que sabemos es que estaba Iván con Óscar allá en Miravalle, Óscar la situación es el Paisa. El Paisa, sí. La situación de Romaña, entendemos, es totalmente es distinta, aparte, porque él estaba, era en el Meta y ellos se encuentran en el Caquetá. Pero lo que sí podemos nosotros decirle al país con toda responsabilidad es que indiscutiblemente que hay un deterioro, digamos, de la confianza y de la credibilidad en el proceso, producto, digamos, de todos los incumplimientos reiterados y de ese mensaje pésimo que se envió con la captura arbitraria de Jesús Santrich. Eso generó realmente gran incertidumbre en muchos excomandantes de las FARC y no ha sido fácil, digamos, manejar esa situación al interior del partido porque se van agotando, digamos, elementos que permiten algo que es esencial en estos procesos, que es la confianza y la credibilidad. Pero desde luego eso es cierto, la digamos, decisión hay un problema de compromiso de muchas cosas, pero eso significaría, vuelvo y repito, que él se devuelve, Iván Márquez, que fue parte pues importantísima del acuerdo de paz, como usted bien lo sabe, y Roy, que estuvo allá también. Yo no creo. No creo que cometa ese error. Sí, no, yo no creo. Yo no creo que cometa ¿Usted ese cree que Iván Márquez se volvería? No, yo no me atrevería a decir que sí o no, porque no sé lo que él está pensando, digamos, es muy difícil. Pero su pálpito. Si hubiese la comunicación directa, uno dice, no, yo digo que no, yo digo que sería, digamos, un error histórico. Roy, que lo conoció personal. tanto. Yo creo que no, y tengo información de que ha dicho que no, y que es un error histórico que no va a cometer. Entiendo que tiene preocupaciones, Sí, lo el que usted sobrino, dijo, sí. las acusaciones, en fin, nada de eso justifica su ausencia, su silencio, él debería expresarse. La Comisión de Paz del Congreso va a ir el lunes 10 eso, a por Miravalle. eso lo pregunto, sí. Y vamos a ir a ¿Usted mirar. va a ir? Voy a ir y vamos a mirar a ver, primero si se están cumpliendo las condiciones de seguridad para la gente que está cumpliendo con el proceso, porque eso también es importante. La gente que está en Miravalle piensa que solo les preguntan por Iván Márquez y no les preguntan si ellos están recibiendo la atención adecuada a los que sí están cumpliendo. En los Y después últimos vamos a 20 ver días qué es lo que asesinaron pasó. ¿Por qué no compañeros de hacemos un espacio. programa después, Roy? Claro. Lo invito a hacer un programa después de que vayan a Miravalle, ¿sí? Y hablamos sobre qué fue lo que pasó y en qué situación puede estar Iván Márquez. Bueno, Muy bien. En todo caso, les agradezco porque yo creo que esta mesa representa ese nuevo Solo país. falta usted, María Jimena. No, ¿ya? yo no, yo soy yo soy una relatadora, o como se diga eso. Una vedora también. Una veedora. Yo Y lo importante simplemente también. veo y registro, si me es posible. Y María en Jimena, manera. la política yo creo que salió fortalecida y ese también es un gran Pues mensaje. fíjese que la Cuando los política- políticos Yo también creo. asumen las causas de sus Pues sí. seguidores, de las personas que creen en ellos, la política Pues, se fortalece. yo le quiero decir que esta mesa de este país que se respira aquí, era imposible hace 2 años. 2 años. Maravilloso, O sea que, el país está cambiando. El país sí está cambiando y de alguna manera estas aproximaciones a estos temas tan complicados, tan difíciles, lo demuestran. Que si vamos a salir de los problemas, pues no sé, pero vamos por lo menos por un buen camino. Eso es lo que podría concluir del debate de hoy en Semana en Vivo. Les agradezco a todos. Y fue vital el desarme de las FARC o el acuerdo con las FARC, como se le quiera Claro. ver, para poder abrir a los debates Es la represados primera del país. cosa que se abre, ¿no? Es Y la ojalá primera no se ventana que abandone abre. la solución dialogada. Bueno, muchísimas de- gracias. Los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.